se escuchará buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 28 y versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelismo y discipulado. Gloria al nombre del Señor. Evangelismo y discipulado. Cuando hablamos de evangelismo, hablamos de predicar la palabra de Dios a todos aquellos que nunca han escuchado el mensaje de Dios, o si lo han escuchado, todavía no se han convertido al Señor. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo número 10, dice aquí la palabra del Señor, capítulo 10 y el verso número 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios. Y también hacemos referencia de lo que dice San Marcos capítulo número 16, un pasaje bastante conocido por todos, capítulo 16 y el verso número 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a Dios. Así que a eso le llamamos evangelismo, predicar la palabra de Dios, ya sea de una forma masiva, en grupo, o a través de los medios de comunicación, o a través de la forma más eficaz, a través de todos los tiempos, que es el evangelismo personal. Cada creyente es responsable de Dios, delante de Dios, por su salvación, pero también de compartir el evangelio a todo aquel que no le ha conocido. Y no hay límites, hermanos, con relación a la predicación del evangelio, porque, hermanos, no hay límites, es ir por todo el mundo. Es decir, no hay limitación, no es solamente la ciudad, no es solamente el país, es todo, a todo el mundo. Y de ahí entonces es que surgen los misioneros
que van a las naciones a predicar la palabra. Así surgieron en el principio, salieron por todas partes, ¿verdad? El Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en casa, localmente, en toda Judea, más allá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los misioneros de la antigüedad cumplieron este mandato del Señor y salieron por todas partes, a ciudades, pueblos, aldeas, otras naciones. Fueron a predicar la palabra de Dios, a pesar de la dificultad que había en aquel tiempo. Hoy, a través de los medios también, el mensaje de la palabra va a todas las naciones. Gloria al Señor. Y de manera personal, cada uno de nosotros somos responsables en el momento y la oportunidad que Dios nos da, porque, como dice la Escritura, hay tiempo y ocasión. Hay la oportunidad en el momento preciso en que Dios pone en nuestro camino a un alma necesitada de Dios, con quien compartimos una conversación y luego hablamos acerca de Dios. Le hablamos de la palabra, lo invitamos a la iglesia, le obsequiamos una Biblia, le compartimos el mensaje del Evangelio y hacemos todo lo posible porque pueda conocer al Señor, para que pueda llegar a ese punto o a ese momento en que va a llegar a la regeneración, al nuevo nacimiento. Veamos lo que dice en San Juan capítulo número 3 y los versos 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oiga esto. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que le está diciendo: eres conocedor de la palabra, has enseñado la palabra y todavía no tienes la revelación de Dios. Todavía no ha sido iluminado de parte de Dios. Recuerde que la religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Y cuando Jesucristo se manifiesta o se revela en nuestra vida, así como en el caso de Nicodemo, siendo maestro de Israel, pero se le manifestó y le habló, alabado sea el Señor, y a partir de aquel día Nicodemo pudo entender que no era la religión, era la persona de Cristo. Porque a él fue que el Señor le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Así que nuestra responsabilidad como buenos cristianos, como hijos de Dios, es compartir el mensaje de Dios. Y ahí es donde tenemos que orarle al Señor: Señor, dame sabiduría, dame la gracia, dame la oportunidad, lléname de la potencia de tu Espíritu, respáldame, Señor, que cuando me toque hablar no sea yo, sino que seas tú, Señor, a través de mí, y tu palabra como una espada de dos filos pueda traspasar, penetrar, alabado sea Dios, y hacer una obra perfecta y maravillosa en esas vidas. Porque no es el predicador, no es el maestro, no es el hermano, es Dios por su palabra, por el poder del Espíritu Santo, que va a hacer la obra en las vidas. Así que usted y yo tenemos que ser evangelizadores en potencia. En la misma casa, ¿verdad? Con la familia, en el vecindario,
en el lugar de trabajo, en el centro de estudios, donde quiera que nos encontremos y relacionemos con otras personas, ahí tiene que llegar el mensaje de Dios. Hace muchos años, como en el 86, leí un libro del pastor de la iglesia más grande del mundo, en Corea del Sur. Y cuando le preguntaron cuál era el secreto del crecimiento arrollador de la iglesia, y él dijo, pues la obra la ha hecho Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, cada miembro de nuestra iglesia que es salvo sabe que tiene la responsabilidad de compartir el mensaje de Dios. Así que el mensaje que imparto en la congregación se multiplica en miles de mensajes allá en el centro de estudios, allá en el centro de trabajo, allá donde quiera que se encuentren, cada uno de los miembros compartiendo el mensaje de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que cada creyente se constituya en un evangelizador en potencia, compartiendo el mensaje del evangelio. Pero aparte de la evangelización, dice aquí la palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Ahí está la primera parte. Y hacer discípulos a todas las naciones. Oiga esto. Hay que hacer discípulos a las naciones. Es decir, a todo aquel que ya se ha convertido al Señor, que quiere saber de Dios, hay que doctrinarlo, hay que enseñarle, hay que motivarlo, hay que animarlo a seguir adelante. Gloria al nombre del Señor. Y esa también es tarea de los ministros, de los maestros de la palabra, de los líderes de grupo y de cada creyente también que ya ha crecido, que tiene tiempo, que tiene años en la iglesia, que ya conoce la doctrina, que ya conoce la palabra. No solamente es un evangelizador en potencia, sino que también es un discipulador. Es alguien que comparte las enseñanzas, que doctrina, que enseña, que corrige. Mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es el discipulado, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso cada creyente tiene que ser un fiel lector y estudiante de la palabra de Dios. La Biblia dice escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para poderla conocer y para poderla enseñar. Nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede enseñar lo que no sabe. Y por eso usted y yo tenemos que ser fieles lectores, estudiantes de la palabra, llenarnos de ese conocimiento y vaciar ese conocimiento en aquellos que todavía no lo conocen, que no saben de la palabra de Dios. Como aquel etíope eunuco, ¿verdad?, que tenía el deseo de aprender, había ido allá a la sinagoga, pues era prosélito judío y había escuchado, pero no había logrado captar más, no había habido revelación, iluminación de Dios, y venía en su carruaje repasando, leyendo nuevamente, tratando de captar, tratando de entender la escritura, pero no la podía. Pero el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve a esa calle desierta que desciende a Gaza, ahí va un carruaje, ahí hay uno necesitado. Y aquel hombre se pone en el camino y lo escucha. Ahí viene el carruaje despacio y él viene leyendo al profeta Isaías y se le acerca y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice aquel hombre muy sincero?
Pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Yo te enseño. Y comienza a preguntar, ¿el profeta está hablando de él o está hablando de alguien más? Porque como que capto que está hablando de alguien más. Dice, de él te voy a hablar. Del Mesías enviado de Dios, que vino a este mundo, que predicó la palabra, ofreció su vida en rescate por la humanidad. Lo mataron, pero resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre, y Él es nuestro Redentor. Y ahí comenzó a predicarle la palabra, comenzó a adoctrinarlo, comenzó a enseñarle la palabra. Y cuando aquel hombre recibe la palabra por revelación, ve cierta agua, dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ve que cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, quiere crecer, quiere obedecer, quiere hacer la voluntad de Dios. Y entonces le dice, si cree de todo corazón, bien puede. Él dijo, creo que Jesucristo es mi Señor. Descendieron del carruaje, lo bautizaron en agua, y aquel hombre siguió su camino gozoso. Ahora tenía el Espíritu de Dios que le iba a enseñar, que lo iba a guiar y que lo iba a motivar a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Se da cuenta? Felipe hizo su labor de discipulado. Cuando el Señor personalmente se manifestó a Saulo de Tarso, aquel hombre dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y de inmediato, después de 3 días de ayuno y oración, Dios le habla a Ananías y le dice, ve a tal dirección, ahí está uno esperándote y le vas a hablar. Y aquel hombre llega ya diciendo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y sepas que vas a ser predicador de la palabra de Dios. Vas a ir a los gobernantes, a los reyes, a los gentiles, vas a predicar el mensaje del Evangelio. Y Saulo recibió su salvación, la llenura del Espíritu Santo. Fue bautizado también, recibió la enseñanza de la palabra, era muy conocedor, pues era un fariseo de fariseos, pero ahora con revelación. Y fue maestro, dice, de la palabra en Antioquía. O sea, fue un discipulador. Desde el momento en que se paró allá en Damasco y comenzó a predicar la palabra, la gente decía, y no era el que perseguía la iglesia, y dice que se esforzaba más y más, y demostrando por las escrituras que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Discipulando, estaba enseñando la palabra de Dios. Se da cuenta que cuando un creyente se llena de la palabra de Dios, no se puede quedar con eso ahí. Tiene que exponer, tiene que enseñar, tiene que compartir el mensaje de Dios para que otros puedan ser perfeccionados. ¿Se acuerda usted de Aquila y Priscila? Y de Apolos también. Apolos era un hombre muy elocuente y estaba predicando el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del arrepentimiento. Aquila y Priscila lo escucharon, pero él todavía estaba un poquito atrasado, ¿verdad? Una versión atrás, y estaba predicando solamente el mensaje del arrepentimiento y el bautismo de Juan. Y se le acercaron, véngase para acá, hermano Apolos. Mire, lo felicitamos porque usted es un hombre que ama a Dios, que está predicando la palabra, pero usted todavía es XP, usted tiene una versión antigua. Ya estamos ahorita más adelante. Y le enseñaron la palabra de Dios. Y ahora Apolos ya salió discipulado para ir a enseñar la palabra de Dios. Así que todos hemos venido al Señor por gracia y misericordia, sin saber nada.
Y han habido maestros de la palabra que nos han enseñado la palabra de Dios, de quienes hemos aprendido, y le damos gracias a Dios por la vida de ellos, ¿verdad? De todos aquellos que tuvieron parte en la formación de nuestra vida espiritual, del conocimiento de la palabra. Ahora nos corresponde de igual manera que lo que de gracia recibimos, también compartirlo, enseñarle a otros también el mensaje de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dentro de ese discipulado, lo que la gente tiene que saber es que tiene que perseverar. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No es 5 años, no es 10 años, no es 20 años, no es hasta donde aguante, no, es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero también en Hebreos 10:25 hay una palabra que nos dice: no dejando de congregarnos, oiga eso, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Usted y yo sabemos que estamos viviendo tiempos finales, estamos en el tiempo del fin, y por lo tanto no podemos descuidarnos. Tenemos que perseverar, tenemos que congregarnos, tenemos que buscar a Dios. Y cuanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Entonces es una práctica que cada cristiano debe de tener, pero debe animar a otros también a hacerlo. Y creo que la mejor forma de inspirar a otros es que nosotros, con el ejemplo, por el amor y la gratitud que le tenemos a Dios, siempre estamos en la casa de Dios. El salmista dijo: una cosa le he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y no solo por costumbre, sino para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. De esa manera vamos a participar de la comunión con los hermanos, de mantener esa comunión con el Señor, de recibir la palabra, de poder cantar, adorar, glorificar a Dios, estar llenos de Dios, recargar nuestras baterías espirituales. Y de esa manera vamos a motivar a los demás que así hay que hacer. Hay que perseverar en la casa de Dios. Amén. Y también aprendiendo de la palabra, como mencionamos, vamos a inspirar a otros a leer la palabra también. Veamos lo que dice el libro de Josué, capítulo 1 y el verso 8. Escucha lo que dice la palabra. Josué capítulo 1 y verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga esto: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. De día y de noche vamos a meditar en él. ¿Y cuál es el propósito? Para que guardemos, dice, y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque esa es la forma en que vamos a hacer prosperar nuestro camino, tanto en la vida humana como en la vida espiritual. Vamos a hacer prosperar nuestro camino, nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque vamos a recibir el consejo del que hizo la sabiduría. El consejo, la enseñanza del fabricante, del Dios que hizo el cielo y la tierra y nos hizo a nosotros también. Que sabe cómo funcionamos y que sabe qué es lo que necesitamos. Por eso es que vamos a hacer prosperar nuestro camino. Por eso usted y yo no nos tenemos que despegar de este libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos que estar ahí. Tal vez al principio que voy a leer Salmos, que voy a leer los Evangelios, que los Proverbios,
pero por ahí vamos. Luego los libros más pequeños, luego los más grandes y luego todos. Porque todos los libros de la Biblia tienen una enseñanza, tienen una luz, tienen una bendición para nosotros. Ahí hay abundancia de bendición en la palabra de Dios. Y estando llenos nosotros, como dice la Escritura, nutridos de las palabras de fe. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Bueno, si estamos llenos de la palabra, vamos a estar llenos de fe, hermanos. ¿Sabe cómo se va el desánimo, la tristeza, la incredulidad, el aburrimiento? No es viendo una película, ni yendo a dar un paseo, que usted puede darse el paseo si quiere, no hay problema. Pero ¿sabe cómo se llena uno de fe? Leyendo la palabra de Dios. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Evangelismo y Discipulado, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.